Buenos días, ¿cómo están? Soy Esteban López Chavarro, voy a hablar sobre el fentanilo desde la perspectiva de la enfermería. Para entender qué es el fentanilo y cuál es la situación actual que se presenta por este nuevo medicamento, por este medicamento que se le está dando usos inadecuados, es importante entender que como personal de la salud y futuros enfermeros, pues vamos a aplicar y vamos a atender pacientes que sufran de esa problemática, es decir, pacientes que vengan con problemas de consumo de fentanilo y esto pues es muy probable que llegue en los últimos días o en este año o en el próximo año el consumo de esta droga a Colombia y a sus calles. Entonces por este mismo motivo es importante entender su mecanismo de acción, cómo funciona y pues asimismo su antídoto. Diremos que las intervenciones de enfermería frente al fentanilo es obviamente el uso del fentanilo es para manejar el dolor, también requiere pues la educación del mismo, cómo se usa, la crianza familiar en niños, el control de la medicación, el manejo del delirio, ya que este es uno de sus efectos secundarios, el control del estado de ánimo, también por lo que también va a producir como ansiedad, la prevención de sustancias nocivas, ya que este pues es un opiáceo, puede generar adicción y obviamente el cuerpo siempre requiriendo más y más y más, generando así como un trastorno o una drogadicción. El tratamiento de consumo de sustancias nocivas, aquí ya estamos yendo que nos vamos más como a un lado eh, de tratar como esta cierta adicción, monitorización de los signos vitales, ya que es un medicamento que causa depresión respiratoria, los primeros auxilios, la vigilancia y el manejo de la demencia. Continuamos diciendo del fentanilo y ahora vamos a hablar más específicamente de qué es, de su parte farmacológica, donde diremos que el fentanilo es un medicamento, o bueno, su mecanismo de acción es un agonista de los receptores opiáceos, es decir, se va a unir estos opiáceos, a estos receptores opiáceos y va a generar un efecto analgésico o narcótico complementario, es decir, nos va a servir para generar una inducción a la anestesia y se puede administrar 0,5 a 0,10 miligramos por vía intramuscular, o cuando vamos a hacer una inducción a la anestesia pues va a ser 0,05 a 0,10 miligramos vía intravenosa cada 2 a 3 minutos hasta que se consiga el efecto deseado, es decir, se va a administrar esto hasta que consigamos cómo generar esta inducción a la anestesia. Vemos su presentación, esta es su presentación hospitalaria, bueno, farmacológica, su presentación como tal de laboratorios. Vienen ampollas de 0,5 en 10 mililitros. Obviamente el que se consume en las calles no es este mismo, sino vienen múltiples presentaciones y es preparado de diversas maneras y combinado con otros productos. Continuaremos con los efectos adversos o reacciones adversas que va a producir el fentanilo. Diremos que principalmente y la más peligrosa es que el fentanilo va a producir una depresión respiratoria. ¿Esto qué quiere decir? Al producir una depresión respiratoria en la que no se realiza adecuadamente la respiración, se va a generar una hipoventilación. ¿Qué es la hipoventilación? Es cuando el intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno que sucede en los alvéolos no está ocurriendo de la forma adecuada, es decir, se disminuye esta ventilación. ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Pues una acumulación de dióxido de carbono, ya que este no se está eliminando correctamente, generando una hipercapnia, es decir, unos niveles excesivos o altos de dióxido de carbono en sangre, que por consiguiente va a generar una acidosis respiratoria. Otros síntomas que tenemos es la somnolencia. Podemos ver pacientes o personas en la calle en este estado somnolientos, acostados en el piso que parece que están durmiendo, cefaleas, dolores de cabeza, mareos, náuseas y emesis o vómitos. Vamos a ver que va a generar prurito, es decir, la sensación de picazón en diversas zonas del cuerpo, una diaforesis excesiva. Vamos a ver que los pacientes o los consumidores van a estar constante sudor, van a generar o van a tener una diaforesis excesiva y también van a presentar ansiedad. Por eso decíamos que era importante como cuidados de enfermería tratar los cambios de ánimo, pues ya que este medicamento va a generar ansiedad en los pacientes. Esto pues también va a generar sus diversos comportamientos en la calle. Cuando hablamos de una sobredosis de fentanilo, como bien les venía diciendo, este se causa una depresión respiratoria y pues esta depresión respiratoria lo que va a generar al comienzo y dependiendo de sus niveles o lo que se haya llegado a consumir el paciente, va a generar una taquipnea, es decir, la disminución de la respiración del paciente por minuto. ¿Qué va a producir esto? Que
que entre más aumente la dosis, ya que para producir su efecto, digámoslo así, por el que, como hipnótico, el que les genera este estado de drogadicción, el que los motiva, o de relajación, pues va a requerir mayores dosis. Una vez el paciente aumenta su dosis, va a pasar de una taquipnea a una apnea, es decir, no va a haber una respiración. Al no haber una respiración, vamos a decir que no va a haber ese intercambio gaseoso, es decir, una ventilación, generando así que al cerebro no llegue el oxígeno, causando así una hipoxia cerebral. Eso es lo que va a conllevar es a la pérdida de las funciones del cuerpo. Entonces en la calle vamos a ver que los pacientes o las personas pueden estar acostadas y ya que uno de sus efectos es la somnolencia, podemos pensar que están durmiendo, pero en realidad están sufriendo de una depresión respiratoria que va a causar una apnea, una hipoxia y por consiguiente la muerte del sujeto. Continuamos con el antídoto, ya que es importante saber cuál es el manejo que le vamos a dar en estas instituciones hospitalarias, diciendo que su antídoto es la naloxona. La naloxona lo que tiene es un mecanismo de acción en el que es un antagonista opiáceo puro que se va a unir competitivamente a los receptores opioides. Es decir, al unirse a estos receptores competitivamente, o sea, a ganarle a la unión, va a generar como esa reversión de la depresión del sistema nervioso central y la depresión respiratoria. Principalmente, ¿cuál es la idea? Pues disminuir esta o revertir esta depresión respiratoria, ya que es la que puede llegar a causar la muerte del paciente. Como dosis diremos que es vía intravenosa por bolos o perfusión y a los adultos se les dará 0,1 a 0,2 miligramos, incrementando 0,1 miligramo cada 2 minutos si es necesario. Es decir, si obtenemos o si no hemos obtenido nuestro efecto deseado, que es la reversión de la depresión respiratoria. Y en los que uno sabe que un consumo o drogadicción, una droga, no está totalmente aislada del consumo de los adultos, sino que también puede llegar a consumirlo o ser consumida por niños, es de 0,01 miligramos cada 2 a 3 minutos. Esto igual hasta obtener la respuesta deseada, es decir, hasta que atamos estas depresiones del sistema nervioso central y sobre todo la respiratoria. Su presentación viene en una ampolla de 0,4 miligramos por mililitro. Continuamos diciendo que al igual que todo medicamento pues va a tener sus reacciones adversas o sus efectos adversos, donde vamos a ver que produce una cefalea, es decir, el fentanilo produce cefalea y la naloxona también. Entonces puede aumentar digamos así como esta reacción adversa, el dolor puede ser mucho mayor. Otro es la taquicardia, es decir, se aumenta el latido cardíaco de nuestro paciente. Asimismo, pues puede generar una hiper o una hipotensión, va a generar náuseas y emesis. Hablaremos un poco de la seguridad en la administración de medicamentos, ya que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento, de administrar cualquier medicamento a un paciente, donde empezaremos diciendo que el lavado de manos es de suma importancia. Entendiendo esto, ¿por qué? Porque pues así evitaremos la transmisión de microbios o de los diferentes microorganismos que pueden ingresar por la vía de administración, es decir, por la zona de punción. Los 5 momentos del lavado de manos, entonces como ya sabemos, el primero antes de tocar al paciente, el segundo antes de realizar una tarea de limpia o aséptica, el tercero después de tener riesgo a la exposición de líquidos corporales del paciente, el cuarto que es después de tocar al paciente y el quinto que es después de tener contacto con su entorno. Continuamos con los correctos, donde diremos que se van a nombrar los 10 primeros correctos, que son los más comunes, pero sabemos que hay muchos más. Han ido saliendo más mientras pasan los años. Entonces, el primero es el medicamento correcto. ¿Por qué? Pues porque si vamos a administrar el antídoto, tiene que ser el que es. Si administramos otro, no vamos a lograr revertir esta reacción y lo que vamos a generar es otros problemas. El paciente correcto, importante porque no podemos administrar esos medicamentos al paciente que no es, ya que vamos a producir efectos en otro paciente y en nuestro paciente que viene con la depresión respiratoria pues no vamos a solucionar esta afección en su salud. La tercera, la dosis correcta,
entonces tener en cuenta, ya que son dosis pequeñas, también se puede dar una sobredosis. La hora correcta, entonces cada 2 a 3 minutos aumentar la dosis, o sea, repetir esta dosis hasta lograr el efecto. Verificar la fecha de caducidad del medicamento, es decir, que el medicamento esté eh, acorde o que la fecha esté todavía apta para su consumo. Preparar y administrar usted mismo el medicamento, ya que esto es importante porque nosotros mismos al preparar sabemos qué es lo que vamos a administrar y tenemos el conocimiento de la indicación médica del tratamiento. Entonces no vamos a tener un problema de sobredosificar o dar una dosis menor a la necesaria. Registre usted mismo el medicamento y a la hora de administración. Esto que nos va a permitir pues tener un control de sobre qué horas se administró y asimismo pues ver el momento en que empiezan a surgir estas reacciones adversas, si es que surgen, y pues asimismo tener como un soporte legal. Velocidad de infusión correcta, ya sabemos que los medicamentos se administran rápidamente o bueno, tienen sus propias precauciones de administración, donde algunos se tienen que administrar rápido, otros despacio, dependiendo de sus principios activos, de sus demás componentes y de su composición en general, ya que si se administran de forma muy rápida pues pueden generar mayores efectos adversos y problemas en el paciente. Estar enterados de posibles alteraciones, como ya vimos los efectos adversos del fentanilo y de la naloxona, es importante conocer todas las reacciones adversas que puede llegar a tener nuestro paciente, ya que esto nos permitirá tener como estas precauciones o vigilar los signos de esta presencia o estas reacciones adversas que puede producir el paciente, teniendo en cuenta o permitir vigilar, ¿sí? En el caso de administrar fentanilo, que no se esté produciendo una depresión respiratoria y que el paciente siga realizando una ventilación correcta. El lavado de manos correcto, los antecedentes alérgicos para no producir problemas en el paciente, el control de signos vitales, como sabemos, la respiración, la frecuencia respiratoria va a ser muy importante con el fentanilo. La técnica de administración correcta, veamos, intramuscular y intravenosa. Y no administrar si la orden es verbal, siempre debe haber una orden escrita, ya que esto es un soporte legal de lo que estamos haciendo, del procedimiento que vamos a realizar. Continuamos con los 4 yo, que los 4 yo es, como les venía diciendo, yo preparo. Al yo preparar, yo sé qué es lo que voy a administrar. Y al administrarlo yo mismo registro, porque esto va a servir como un soporte legal y yo respondo ante lo que pueda pasar en el paciente. Y ya por último, pues la bibliografía. Muchas gracias.